Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Les agradezco mucho su atención y que estén cumpliendo. Es de reconocerse, los admiro. Me agrada mucho que cumplan y espero que sigan así. Entonces vamos a dar continuación respecto a las clases. Vamos a ver un poco la cuestión de lo que es la música con la cuestión de las partituras y composición de la ópera respecto al público de Rossini, que son las actividades que ustedes me van a elaborar. Bueno, vamos a hablar de este personaje muy importante, que el bueno de Gioacchino Rossini, mejor conocido por sus colegas como segundo Signor, creciendo por razones que no hace falta evidentemente explicar, que era un hombre jovial, extrovertido, amante de la buena vida y también hábil con las palabras como con las corcheas. Es muy posible que el aprecio del público por la música de Rossini se deba a que sus composiciones aplicó fielmente los principios en los que creía con firmeza el deleite que debe ser la base y la meta de este arte, es decir, melodías simples y evidentemente con ritmos claros. Estos principios fueron aplicados por Rossini en más de 30 óperas que forman la parte fundamental de su catálogo. Es ciertamente interesante el hecho de que si bien Rossini vivió hasta los 76 años de edad, su carrera como compositor de óperas terminó cuando tenía apenas 38 años con la creación de Guillermo Tell en el año de 1829. Ello quiere decir que Rossini tuvo la facilidad y la inspiración para componer más de 30 óperas en el corto lapso de 20 años, para dedicarse los restantes 38 años de su vida, pues evidentemente a disfrutar su fama, su prestigio y los placeres mundanos, que a partir de ahí pues ustedes me van a explicar ese tipo de conducta respecto a lo que es la estética, porque esa conducta después de tener tanta fama pues se llega a ese tipo de conducta mundana. Eso es lo que me van a explicar, ahí viene la actividad. Bien, la ópera de Guillermo Tell pues fue compuesta como parte de un plan a largo plazo, a través del cual Rossini pues debía componer 5 óperas para la escena francesa. Sin embargo, la abdicación, esto me refiero a la abdicación, a renunciar de la renuncia del rey Carlos X y la revolución de 1830, pues dieron al traste con los planes de Rossini a este respecto. La prolongada batalla legal que Rossini entabló para obtener el dinero que se le había ofrecido pues afectó sus nervios y su salud, y ya no habría de componer más óperas a partir de entonces. Este hecho se presta un poco a la especulación y a la hipótesis, porque dada la facilidad con la que componía Rossini, pues una ópera tras otra, es de suponerse que si sus planes no se hubieran visto abruptamente interrumpidos, pudo haber conformado una impresionante y enorme catálogo operístico, quizá comparable en dimensión al de George Friedrich Handel, de 1685 a 1759, porque decía el mismo Rossini: denme una lista de lavandería y yo le pondré música. Es decir, evidentemente tenía ese talento, esa gran composición y esa facilidad para componer ese tipo de obras operéticas. Lo curioso del caso con el segundo Signor Crescendo, compositor de óperas, es que no son precisamente sus óperas lo más popular de su catálogo, sino las aberturas de esas óperas. La indispensable visita al catálogo discográfico apoya claramente esta tesis. La única de las óperas de Rossini que ha sido grabada más de un par de veces es El Barbero de Sevilla, que data de 1816 y de la que existen más de una docena de grabaciones de las aberturas de sus óperas. En cambio, existen más de 60 colecciones discográficas distintas, entre ellas la obertura de la ópera de Guillermo Tell, que ocupa siempre un lugar evidentemente destacado. El personaje titular de esta obra, de esta época, es un héroe de leyenda de la tradición suiza, similar al del Robin Hood inglés. Ustedes lo han de conocer, esa caricatura, o bien ya en película. Las hazañas de Guillermo Tell son un símbolo de la resistencia suiza contra la dominación austriaca. Entonces, un poco de historia no les va a hacer daño. En los inicios del siglo XIV, Suiza se halla bajo el dominio de Austria,
Ajá, un día al pasar el patriota suizo Guillermo Tell por la villa de Altdorf en compañía de su hijo, se entera de que Gessler, el gobernador austriaco, ha hecho colocar en la plaza del pueblo un sombrero austriaco en la punta de una pica como símbolo de la dominación, como muestra de sumisión. Todo ciudadano suizo pues debe hacer una reverencia ante el sombrero. Guillermo Tell se rehúsa a hacerlo y como castigo pues es obligado por Gessler a probar su legendaria puntería con la ballesta. No olviden que las ballestas también lo usaban los vikingos para poder derrotar a sus amigos, una especie de arco pero ya con gatillo, ajá, tirando a una manzana colocado sobre la cabeza de su hijo. Gracias a su habilidad, Tell sale airoso de la prueba, pero es mantenido prisionero por Gessler, a quien ha amenazado antes de la prueba. Mi segunda flecha será para vos. Tell debe ser llevado al castillo de Gessler en la orilla norte del lago Zulema. Durante el viaje se desencadena una feroz tormenta y Tell, es experto timonel, es liberado de sus cadenas para guiar la nave. Lo hace y al llegar a tierra escapa de la nave y desaparece. Tiempo después mata a Gessler en una emboscada y su acción incita al pueblo suizo a la rebelión. Entonces, esta es una síntesis de la leyenda en la que está basada la ópera de Rossini, muy interesante. Su obertura, que por desgracia se ha convertido en un lugar común del humor musical, voluntario e involuntario, según quien sea el humorista, y ha sido identificada con la figura de otro héroe muy distinto, el llanero solitario de la televisión de antaño. A lo mejor no la conocen, pero sus papás sí la han de conocer. Entonces narra escuetamente algunos de los episodios importantes de la acción. De hecho, la abertura de Guillermo Tell está estructurada como una pequeña sinfonía, una introducción lenta, un allegro que simboliza la tormenta, un andante y un presto final que describe el triunfo del héroe. No deja de ser irónico que siendo esta música tan popular, el público no conozca la ópera, sino solo la abertura y de ella solamente el final, mientras que el resto de la obertura y de la ópera es difícilmente identificable por la mayoría de los melómanos. Además de su final ciertamente brillante y llamativo, la obra de Guillermo Tell tiene como una de sus características principales la belleza de los solos que Rossini encomendó a los instrumentos de aliento de madera a lo largo de la pieza. La furiosa tormenta que Rossini evoca en esta obertura es claramente identificable con su ideología musical. Evidentemente, decía Rossini, la música es un arte sublime precisamente porque incapaz de imitar la realidad, se levanta por sobre la naturaleza ordinaria, su mundo ideal, y con armonías celestiales conmueve las pasiones terrenales. Y qué mejor pasión terrenal que el afán libertario simbolizado por el héroe suizo, ¿no? La ópera de Guillermo Tell, compuesta por un libreto de Etienne de Joux, Hippolyte Bis y Armand Maras, inspirado en el drama de Friedrich Schiller, se estrenó en la Ópera de París el 3 de agosto de 1829, casi un siglo y medio después de 142 años para ser exactos de alguna manera. Entonces el genial compositor ruso Shostakovich 1909-1975 incluyó un par de sarcásticas clases de un conocido fragmento de la obra de Guillermo Tell, de la obertura de Guillermo Tell, en su sinfonía número 15. Dato relevante: el título original de la ópera es Guillaume Tell y no Guglielmo Tell, como podría suponerse, porque el libreto original de los señores Joux, Bis y Maras fue escrito evidentemente en su lengua, que es francés. Entonces nos vamos a dar que de esta gran época que se vivió de Rossini, evidentemente terminó su trayectoria, su conjugación de brillante compositor a los 38 años, y después se dedicó a lo banal, a lo terrenal. Quiero que ustedes me expliquen ese tipo de conducta que sucedió con Rossini.
Les agradezco mucho su atención. Gracias.